¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación aquí en Michoacán. El día de hoy vamos a estar conversando con Paola Vázquez Calderón, antropóloga, sobre un tema que tiene que ver con uno de los temas que siempre han sido tabúes, pero ella le añade un ingrediente extra que tiene que ver con no solamente con el tema de la prostitución, sino con otros los temas también que se habla poco y que es el envejecimiento. Y ella realizó una investigación que tituló El proceso de envejecimiento y las emociones presentes de mujeres mayores en situación de prostitución aquí en Morelia, en la capital michoacana, y vamos a estar conversando con ella sobre este tema en los próximos minutos. Paola, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Para mí siempre es muy bonito compartir mis hallazgos en diferentes medios posibles, no solamente como en lo escrito, sino también pues aquí. Gracias. Ahorita antes de entrar de la entrevista te comentaba qué tema, ¿no? Digo, en muchos aspectos se ha tratado el tema de la prostitución, ¿no? Desde aspectos antropológicos, pues incluso hasta económicos, si los quieres ver así. Pero tú le añades un ingrediente extra que me parece que pone este tema en un lugar en donde se ha explorado muy poco sobre el mismo y que coloca finalmente también a las mujeres que se dedican a esta actividad, y sobre todo a las mujeres mayores, pues en una invisibilidad tremenda, ¿no? Me gustaría, lo expones en tu trabajo de investigación, estas primeras reflexiones que haces y que te llevan justamente a plantear esta investigación en estos pasos que dabas tú pues, como simpatizante o como activista del movimiento feminista. ¿En qué momento llegas y decides que ese es un tema importante que hay que investigar y además hay que dar a conocer a la sociedad? Pues siento que todo empezó también como todo accionar feminista y político en la investigación, como esta curiosidad para las cosas que eran muy normalizadas para mí. Siento que desde que soy pequeña, pues yo soy de Morelia, de Michoacán, y siento que transitaba estas zonas que entre todas y todos conocemos que son estas zonas rojas. Desde la infancia pues las transitaba. Zonas rojas informales, ¿no? Informales, porque claro. Uno sabe que están ahí, el gobierno sabe que están ahí, pero finalmente no son zonas, digamos, formales, cuidadas. De tolerancia. Totalmente, ajá. Uh-huh. Sí, son informales y se les nombra como este concepto de zonas rojas porque pues justo no solamente converge como el comercio sexual, sino también como otro tipo de comercio informal, también venta de drogas y sobre todo pues hay mucha como criminalización, ¿no? También a estas mujeres se les señala, se les ve, también como que se les hostiga, no solamente por los ciudadanos, sino también como por la policía que pasa. Entonces como que se van identificando estas zonas, ¿no? Socialmente. Entonces yo desde que soy pequeña pues justo las había como identificado y me daba mucha curiosidad como ver a estas mujeres. Y yo a mis papás y como a las personas siempre era como, ¿y ellas qué hacen, no? O sea, como, ¿por qué están ahí? ¿Por qué siempre están como de pie? Lo nombré en mi investigación como haciendo este performance, que es como como una actuación, ¿no? Una actuación en donde siempre están como, o con cara como muy de seducción, no sé cómo decirlo, como acercándose a los varones o con lenguaje de chistes, de bromas, pero también como acercándose a los carros, no sé, como era un cierto comportamiento que para mí era como extraño y yo siempre era a preguntarme como qué hacen y mis papás era como no preguntes, casi, ¿no? Entonces, me pasa las saladitas. Sí, así como de no voltees, ajá. Y entonces para mí era como, qué raro. Y entonces como que ya cuando voy creciendo, pues ya justo se va normalizando que pues estas mujeres son prostitutas, casi que se te pegas y te les acercas, ¿no? O sea, entonces era como evítalas o no voltees. Y siento que ya en la universidad, pues yo estudié en la UNAM, en Ciudad de México, y ahí fue como pues me abrió totalmente el panorama de no solamente de la investigación y la curiosidad, sino también como justo desde el accionar feminista, porque ahí formé parte como de una colectiva, tenía compañeras que también nos hacíamos preguntas sobre pues la desigualdad, la explotación, la opresión, y de ahí pues vino ese tema que siempre estaba recurrente en mi cabeza, como estas mujeres que siempre son como las mujeres que están relegadas
en la sociedad, que son como segundas ciudadanas, ¿no? O sea, no, ni siquiera son de primera categoría, siempre son como de segunda. Ujú. Y entonces, bueno, dije, voy a escoger este tema de investigación, y desde la antropología, pues es complicado hacer trabajo de campo porque requiere, pues obviamente, mucho tiempo de inmersión, conocer a estas personas, involucrarte, entrevistarlas, etcétera, etcétera. Entonces, como era también una población no solamente, pues sí, muy vulnerada y de riesgo, también para mí representaba como peligro acercarme con ellas, porque siempre suelen estar en zonas, y en Ciudad de México más, como zonas muy peligrosas, ¿no? Entonces... Bueno, peligrosas, y en muchas ocasiones el crimen organizado tiene mucha injerencia ahí, ¿no? Sí, porque pues la mayoría llegan a ser proxenetas de ellas. Ujú. Entonces, pues para mí era como de miedo, pero dije, voy a investigarlo. Y haciendo como justo, no sé, como reflexión, dije, bueno, hay investigaciones de mujeres en situación de prostitución, pero ¿qué puedo hacer yo diferente, no? Y eran estas mujeres que eran adultas mayores. O sea, y ahí encontré el albergue del que habla mi investigación, que se llama Casa Xochiquetzal, en Ciudad de México, que son de mujeres adultas mayores. Ellas viven ahí. Muchas ya son retiradas, ya no lo hacen, otras sí lo hacen, pero pues justo está ubicado en la Merced, entonces en esta zona, en este barrio, pues opera justo también la prostitución, la venta de drogas, pues las redes de narco y así. Entonces como que es una zona pues complicada, entonces ellas se ubican ahí y yo logro hacer como mi primer contacto en ese lugar, pero llega la pandemia y me regreso a Morelia y traslado la investigación aquí. Ahora, yo decía que le pones un ingrediente extra que me parece que es el que le genera un atractivo en términos, obviamente, de investigación antropológica y social, y que tiene que ver con no solamente son mujeres prostitutas, sino pues que han envejecido. Y cuando uno voltea a ver estas personas que, como tú lo señalas hace unos momentos, las consideran ciudadanos de segunda, pues si uno le añade todavía el tema de la edad, es decir, mujeres mayores, viejas o envejecidas, como se le quiera ver, pues todavía está en una situación peor, ¿no? Sí. Digamos, dentro de este grupo de mujeres, bueno, pues las mujeres envejecidas todavía van siendo relegadas. ¿Qué te encontraste en este albergue allá en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, mi primer aproximamiento es que justo era como una casa también como muy colonial, y estas mujeres, o sea, recuerdo, para esto lo hice en el 2019, mi primer acercamiento. Ya después cuando lo hago aquí en Morelia es en Previo el a 2021. la pandemia, Sí. ¿conoces el albergue? Sí, conozco Ajá. el albergue, me acerco, me presento, porque aparte, pues justo como que cuando llegas a hacer una investigación necesitas como tu protocolo, una carta de permiso de tu universidad, porque pues tienes que estar como protegida, ¿no? Ante cualquier situación. Entonces yo me acerco, me presento con la presidenta, bueno, la encargada de la casa, y pues ya era alguien que recibía también a muchas personas que investigaban, porque esa casa pues sí tiene no solo investigaciones sociales, sino también de fotografía. Creo que hay un documental de la casa. Entonces como que sí es un sector investigado, entonces como que ya también tienen pues este mecanismo de cuando se acercan como investigadores. Y entonces te piden, bueno, a mí me pidieron que como está bien, pero tienes que dar algo a cambio, ¿no? O sea, como un taller, o sea, algo de retribución para las mujeres. Y pues puedes entrevistarlas y conocerlas. Y entonces, pues yo armé como mi protocolo, dije, ok, voy a dar... Me acuerdo que en ese tiempo estaba cursando como un taller de danza era como de danza, canto, algo así. Entonces estaba armando como un taller en torno a eso, que dije como a lo mejor puedo presentar con ellas algún tipo de actividad de movimiento o algo. Y ya, entonces... Para ese momento solo pude observar a algunas de las mujeres que estaban en el patio, pero conocer a todas no las pude conocer. Y entonces, en lo que armé justo el protocolo y cómo presentarme, llegó la pandemia. O sea, esto lo hice como en los últimos meses del 2019. Entonces, ya cuando iba a aplicarse para esto, ellas pues te dan como los horarios, ¿no? O sea, como de bien, o sea, pues esta fecha, este día, esta hora. Y pues yo pasaba el tiempo... Y cuando dije, como ya lo voy a hacer, ya no se pudo. O sea, porque para esto ellas cerraron sus puertas. Al acceso ya no se pudo entrar para pues protegerlas a ellas, porque eran pues un sector muy Voy a hacer una primera pausa para regresar justamente ya cuando decides venir a Morelia a realizar tu investigación. Vamos a hacer una primera pausa y volvemos.